Ania Pasarán, estuviste el sábado en esta marcha de la Generación Z. Platícanos, danos tu crónica. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. El sábado se llevó a cabo en más de 25 plazas de todo el país marchas y concentraciones del movimiento autodenominado de la Generación Z, que desde la semana pasada pues generó una controversia importante en Palacio Nacional ante el cuestionamiento directo de la presidencia sobre su legitimidad, y hasta el viernes pues era evidente su postura en contra de esta manifestación. Nos dimos cita en el Ángel de la Independencia desde las 10:30 de la mañana y nos recibió una banda sinaloense que sería una especie de pista sonora que nos acompañaría hasta en toda la marcha hasta el Zócalo, y que generó incluso expresiones de baile ahí también dentro de los propios manifestantes. El inicio, Manuel, ha sido uno de los más puntuales que yo he visto. Cerca de las 11:20 ya había iniciado la caminata hacia Palacio Nacional con personas vestidas en su mayoría de blanco, y también al frente, bueno, es importante mencionar, al frente inició esta marcha a la abuela de Carlos Manso junto con otras personas integrantes del movimiento del sombrero. Cabe mencionar pues que efectivamente no era una marcha exclusiva de la Generación Z, es decir, de quienes nacieron entre 1997 y el 2012, pero que sí existía y sí hubo participación de jóvenes, como Cassandra Moctezuma, que es estudiante y trabajadora en enfermería, y nos dijo lo siguiente sobre el por qué decidió participar en medio de todo este contexto. Por la Generación Z y en mi caso por el área de enfermería, las medicinas y todo el área hospitalaria. Bueno, estuvo muy mal también que expusieran a muchos en la mañanera y pues que piensa que somos una generación que no alzamos la voz, y como lo decían en redes, pues ya no tenemos nada que perder. No hay pensiones, no hay seguridad, y estamos aquí justamente por la lucha. También platicamos con Ari y con Rodrigo, que vinieron de la ciudad de Puebla, y a quienes les preguntamos el por qué decidieron asistir a esta marcha y no a la del 8 de noviembre, que también tuvo una buena convocatoria. Ari. Ricardo. Somos de Puebla. La verdad estamos siguiendo el movimiento desde que empezó lo de Carlos Manso, y ya desde antes como que ya, pero fue por redes sociales. La del 8 no estuvimos al tanto, y pues esta sabíamos que era la macro, la más grande, entonces pues queríamos como participar en la más grande, porque también en Puebla se está haciendo. La inseguridad principalmente, hermano. La inseguridad en todo el país está terrible, y te lo dice alguien que también vivió en carne propia la inseguridad, entonces... Además, tuvimos pues también la oportunidad de platicar con Edson Andrade, uno de los jóvenes que desde Palacio Nacional fue señalado como promotor partidista de esta marcha. Yo personalmente creía que había que permitir que esta marcha se diera 100% orgánica, con la menor participación de la gente pues politizada, para que el gobierno se diera cuenta que de verdad los jóvenes no están contentos con lo que está pasando, y que tampoco se van a callar por la violencia, por la corrupción, etcétera. Pero bueno, cuando vi que los políticos estaban subiendo, fue que decidí hacer este video, invitando a la gente a participar, pero también pidiéndole a los políticos que no enviciaran la marcha. Y eso me valió salir en la mañanera. Era muy visible, Manuel, ver a este grupo de personas que vamos a ver en la pantalla, vestidas de negro, que innegablemente pues resaltaban dentro de la manifestación, y que pues en su mayoría estaban vestidas de blanco, es decir, estas personas como que sí resaltaban y se negaron a platicar con nosotros, pero su presencia fue una especie pues de presencia intermitente, es decir, salían de toda esta marcha, porque tampoco se dividía por contingentes, en un momento más lo voy a comentar, pero sí era notoria que entraban y salían constantemente sin hacer ningún tipo de movimiento, simplemente pues sí dejar constancia que este tipo de grupos aparecía eventualmente en las manifestaciones. Además, Manuel, pues contarte que no fue una marcha común donde precisamente los colectivos se organizan pues dependiendo de sus causas o afinidad con algún movimiento. Simplemente esta fue una gran caminata donde pues cualquiera se podía integrar o podía salirse en cualquier parte del trayecto entre Reforma a la Glorieta de Caballito, que es donde se daba vuelta sobre Avenida Juárez para llegar a Palacio Nacional, y donde las consignas eran constantes, que exigían justicia, exigían también seguridad. Los asistentes también gritaron narcoestado, gritaban "él no murió, el gobierno lo mató", relacionado al asesinato de Carlos Manso, y muchos otros gritando "fuera Morena, narcopresidenta" y el himno nacional, es decir, una serie de consignas en general en contra del gobierno. Como ya se ha comentado, el gobierno de la ciudad aseguró que la presencia de asistentes en la manifestación fue de 17,000 personas, cifra que al menos en el recorrido que yo hice en la estancia en distintos momentos desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo, pues pude percibir una marcha nutrida. La verdad es que fue muy constante a la llegada al Zócalo por la calle 5 de Mayo, porque las demás estaban, bueno, tenían vallas. ¿Es de la gente concentrada ahí? Sí.
O sea, es casi toda la plancha del Zócalo llena. Sí, justo. Bueno, es una buena cantidad de gente. Sí, y justo a la entrada Son del las Palacio. 17,000 del gobierno de la Ciudad de México. Así es, sí. Y la verdad es que también fue un poco complicado, Manuel. Imagina un sol a mediodía, justo con pocas oportunidades de encontrar sombra y sin un orador o un discurso planificado al final de la marcha o de esta caminata, pues era complicado que muchos asistentes tuvieran una estancia larga o que sí planearan llegar al Zócalo y no solo hacer esta caminata sobre Reforma, pero hubo quienes sí decidieron llegar y pese a eso, pues también hubo una buena cantidad de personas en el Zócalo, donde como ya vimos, se ha comentado en muchos espacios, también hubo enfrentamientos y en los que el propio gobierno y los grupos políticos cercanos a Morena, pues también se han enfocado, ¿no? Y ante el cuestionamiento, precisamente este cuestionamiento constante sobre quiénes son los de la, o las de la generación Z, Manuel, creo que dentro de la marcha fue evidente que no estuvieron presentes solo quienes pertenecen, literalmente a la generación Z, es decir, quienes nacieron entre 1997 y el 2012, sino ¿no? que en realidad coincidieron las exigencias con todas las edades y pues también resaltar que al parecer siguen siendo las mismas. Y otros grupos de personas, por ahí veo, por ejemplo, que está enviando una comunicación también para hacer patente a Adrián Levarón, que estuvo con Javier Sicilia, algunas otras personas que no convocaron, pero que acompañaron la manifestación. Así es, Manuel, sí, hubo pues justo personajes también pues representativos en este tipo de manifestaciones donde justo se busca exigir justicia, ¿no? Seguridad, y la verdad es que la marcha sí estuvo nutrida, estas fueron las consignas y hubo una buena cantidad pues de personas la manifestación en general. Vamos a ir a pausa, Vania. Ahora, por separado el tema de la violencia, ¿no? Por separado el tema de la violencia, ¿te tocó también parte de ese asunto? Bueno, para que nos comentes también, porque yo creo que vale la pena lo que hemos escuchado con mucha claridad por parte de Vania Pasarán, que es este recorrido completo, que sí se cumplió, que sí se dio, que fue exitoso. Me refiero desde la óptica de las personas que convocaron. Me parece que lo pueden plantear como exitoso, porque se dio, porque hay una buena cantidad de gente que se manifestó. Y ahora me dices tu opinión de las personas que dicen, pues vamos a la calle otra vez ahora el día 20. Me parece que es pronto y me parece que sería como riesgoso después de un ejercicio así, ¿no? Pero bueno, luego del corte entonces ya nos hablas de las manifestaciones que se dieron, de las manifestaciones de violencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Vania Pasarán, que hizo el recorrido precisamente en el centro histórico la mañana de un buen sol. ¿Qué tal? No hacía frío, por supuesto, no, por lo que veo. Solicito no, estaba nada, sabrosón. Estaba bastante ¿Qué frente fuerte. frío? Puro cuento. Puro cuento. Al menos el sábado a las 12 del día estaba muy fuerte el sol, Manuel. Bueno, vamos a pausa y regresamos contigo. ¿Algo de la mañanera que quieras comentar antes del corte? Sofía. Está empezando la presidenta a tocar el tema. ¿Está empezando a tocar el tema? Bueno, pues regresamos entonces, si quieres, después de la pausa para hablar. Escuchamos lo que dice la presidenta de la marcha y seguimos platicando con Vania Pasarán. Seguimos escuchando su reporte. Gracias por todas sus comunicaciones en esta mañana. @Ciro Gómez L, nuestra cuenta de X, Facebook, Instagram y Threads, Ciro Gómez Leiva, por X y por TikTok, @Radio_Fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, por Instagram y Threads, Radio Fórmula MX.